Gracias. Buenos días a todas y todos, a todos los medios de comunicación que nos permiten difundir estas actividades. Agradezco la invitación de la diputada Dione Anguiano para acompañar esta conferencia de prensa y para convocar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a formar parte de este importante foro en el que revisaremos los avances, retos y perspectivas del siglo XXI para las poblaciones LGBTTI en la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal refrenda su compromiso por el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual, e insiste en abordar el amplio abanico de las demandas de esta comunidad a través del enfoque de derechos humanos, de la perspectiva de género y de la perspectiva de la diversidad sexual. En México, el reconocimiento de los derechos de las personas de la población LGBTTI ha sido un proceso largo e inacabado. Por el contrario, la homofobia y sus distintas manifestaciones están profundamente enraizadas en la sociedad mexicana. Al igual que otras formas de discriminación, las conductas homofóbicas se han vuelto naturales e invisibles a tal grado que se han institucionalizado, incluso en las instancias de procuración de justicia, que podrían romper el ciclo de impunidad respecto de las violaciones a derechos, situaciones de riesgo e inseguridad y afectaciones a la calidad de vida de quienes integran el colectivo. A pesar de los avances legislativos de los últimos años en la Ciudad de México a favor del reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTTI, aún persisten algunas manifestaciones de discriminación y violencia en su contra. La discriminación en agravio de este grupo puede abarcar ámbitos como el educativo, el familiar, laboral y judicial. La homofobia, la lesbofobia y la transfobia se manifiestan en agresiones físicas, violencia psicológica, violaciones sexuales e incluso deriva en crímenes de odio. Estas manifestaciones son injustificadas y se basan en prejuicios y estereotipos que deshumanizan a la persona de este colectivo. Es necesario que mantengamos clara la importancia del derecho a la no discriminación, porque todas las acciones que realizamos en torno a los derechos de la comunidad LGBTTI se orientan para que las personas que la integran no estén sujetos a coacciones sociales que les impidan vivir plenamente su dignidad humana. Hemos insistido en que uno de los grandes retos que tenemos es fomentar el aprecio por las manifestaciones de la diversidad humana sin miedo y sin prejuicios, reconociendo plenamente los derechos de todas y todos. A partir de ahí es que reconocemos el fenómeno de la homofobia como un tema necesario de erradicar, ya que produce una gran variedad de violaciones de derechos humanos. Necesitamos visibilizar estas violaciones y tomar medidas que nos permitan garantizar el goce de los derechos. En esa ruta, la Comisión está acompañando las diversas iniciativas que se promueven en la ciudad para enfrentar este reto. Estamos en estos momentos colaborando en la realización de la 27ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA 2014, que se realizará del 27 al 31 de octubre en la Ciudad de México. Hemos trabajado en la instalación del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas LGBTTI, mecanismo que promueve el ejercicio, la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos de esta población. La agenda de trabajo en el Consejo nos permite abordar temas estratégicos que hemos retomado al interior de la Comisión y hacia el exterior con actores también estratégicos. Además de los ámbitos institucionales de los que formamos parte, continuamos trabajando por la desjudicialización del proceso de reasignación de identidad sexogenérica, la transversalización de los derechos humanos en la población LGBTTI en el marco normativo del Distrito Federal, el seguimiento al protocolo de crímenes de odio en el Distrito Federal, así como el empoderamiento de las familias diversas, incluyendo la adopción y o reconocimiento de hijas e hijos de parejas del mismo sexo y reconocimiento de familias con hijas e hijos que viven la diversidad. También estamos impulsando la seguridad social, tanto de los matrimonios de personas del mismo sexo como en la figura de concubinato de estas parejas. Además, buscamos visibilizar la violencia institucional y generar un modelo de intervención en materia de educación y capacitación dirigido a servidoras y servidores públicos, así como lograr eliminar los estigmas y discriminación en torno a la población LGBTTI en los medios de comunicación, en eventos públicos y en los establecimientos mercantiles, entre otros. En este sentido, un tema importante es la implementación del protocolo para la atención de crímenes de odio en el Distrito Federal,
la falta de sensibilización y capacitación de las y los funcionarios públicos contribuye a generar un esquema de impunidad frente a los crímenes de odio y necesitamos combatir esto lo antes posible. Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reitera su compromiso de continuar con los trabajos que impulsen el derecho a la no discriminación y consecuentemente el impulso de la agenda LGBTTI de manera transversal en todas las actividades que realiza la Comisión, así como en seguir articulándonos con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores estratégicos como las y los diputados, cuya voluntad política en la Asamblea Legislativa puede apremiar los cambios necesarios. Las valiosas reflexiones y propuestas que se generarán en las mesas de este foro nos permitirán generar los primeros insumos para trazar una ruta de incidencia en política pública, de manera que podamos plantear alternativas eficaces de prevención y atención para proteger y garantizar los derechos de la población LGBTTI. Necesitamos generar insumos para el diseño de acciones de trabajo institucional que fortalezcan e incidan en un mejor ejercicio de los derechos de estos grupos de población. Tengan por seguro que nuestra constante participación en estos temas, la cual responde a la voluntad de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Agradecemos poder compartir este espacio para identificar los desafíos no previstos, fortalecer los mecanismos existentes y proponer nuevas alternativas para garantizar el derecho a la diversidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se suma también David Santiago del Movimiento de la Diversidad.